Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, César? Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Yo soy de acá de Cosquín, Córdoba. ¡Wow! ¡Qué lindo lugar! Hace Sí, años que no ando por ahí, pero es un lugar hermoso. sí, Hola tenemos Dani, la... buenas noches. Hola, Vivi. César, contame un poquito. ¿Cómo? ¿Tienes ahí en Cosquín, tienes abejas? Sí, la tenemos... acá tengo en Cosquín, tengo poquitas, pero más las tengo en el departamento Pocho, que está cerca de Cruz del Eje. Mejor floración. Sí, ¿Cuándo sí. arrancas? Y bueno, ahora estamos en invierno, lógicamente, pero empezamos a incentivar más o menos en a mediados de agosto, más o menos. ¿Y arranca la floración qué fecha? ¿O la mielada? Y full, ya ahí en esa zona por el calor, ya empieza full, fines de agosto, primero de septiembre está full. 1 de septiembre, full. ¿Y cuándo arrancas la incentivación? Y la hacemos unos 20 días antes, más o menos. ¿Cuándo arrancas a hacer núcleos? Y los núcleos los hago después de cosechar casi, en A noviembre. fin de temporada. Sí. Bien. Y de ahí la ¿Y con, llevo a un lugar más frío. Lo llevo a un lugar un poco más frío y ahí es más tardío, más en la montaña, la llevo ahí en enero. qué tenés? ¿Montes naturales? Sí, monte nativo. Bien. ¿Con 20 días te alcanza como para que llegue bien la cámara de cría para arrancar la floración? Sí, anda bien, 20, 25 días, 30 días, ahí. La primera entrada de polen, ¿dónde estás vos? ¿Cómo? ¿Para qué fecha es? La primera entrada de polen, ¿para qué fecha es? Entrada de polen natural, ¿eh? No, Porque vos me sí, decís que la mielada full. Perdón, se me se, cerró el micrófono. se te cortó el Eh, audio. sí, se me cerró el micrófono sin querer. Vos tenés la mielada a partir de septiembre. Sí. Y en noviembre ¿Cuántos ya días? estamos cosechando, ya terminamos de cosechar casi en noviembre, porque después en diciembre se quema todo, ¿eh? Bien. ¿Por qué te pregunto? ¿Por Es qué se quema? natural que a partir, no. Es natural que a partir de el 15 de agosto, 10 de agosto, ponerle 5, vos ya tengas entrada de polen natural. No sé cómo estás con la temperatura, pero Que ya no es deberías normal, tener. ¿eh? Ah, ¿es normal eso? Con el tema de la temperatura, temperaturas tan bajas, tener buena entrada de polen, porque vos ya tenés floración. No, es poco, ¿viste? Pero ya empieza a hacer calor ya en esa zona, ¿viste? Empieza a hacer mucho calor ya. Entonces ya para a noviembre ya estamos cosechando full porque ya se quema todo después. En diciembre ya no, se terminó, ¿viste? Entonces la tenemos que sacar de ahí. Es tan fuerte el sol, es muy, es anticipado acá en la zona, en ese lugar, ¿me entendés? Entonces ya después en diciembre se quema todo, ¿no? Ya está todo ardido todo, no hay una flor, porque no llueve y está, eso es medio normal. Entonces por eso ahí la tengo que sacar y la llevo a otro lado. ¿Cuántos kilómetros las trasladas?
Y hago más o menos 150 kilómetros, la llevo, pero más alto, a la montaña casi. Pero es más alto, ¿viste? Menos temperatura. Bien. Claro. ¿Cómo las trasladas? Las traes en cámara de cría. ¿Cómo decir que la traes? ¿Cómo? A piquera tapada, la trasladas en camión, en carro, camioneta. Ah, en un tráiler y tengo un camión también. Pero piquera destapada la estoy haciendo últimamente, ¿eh? Porque no es mucho tiempo que en un par de horas la llevo a la noche, la llevo al campo, al campo de montaña, digo. ¿Te es cómodo trasladar la piquera destapada? Sí, 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 me es mejor destapada que tapada. Porque de tapada se llega a salir alguna, no vuelve más y al final se muere. Se sale mucho a la abeja, no, no, no. Me gusta más destapada. Te voy a contar una experiencia. Sí, Nosotros trasladamos 1000 kilómetros. Es normal que traslademos en la camioneta, cargada unas 30 y pico, 40 colmenas. Son 10 horas de viaje, porque venimos con la camioneta nomás. ¿y de dónde Y trasladas? De, de la Pampa a Maipú. Tengo 1000 kilómetros de donde vengo yo y la traslado a Piquera tapada. ¿Y quiere destapada? Tapada, tapada, Ah, tapada, tapada. tapada. Con dos sistemas. Cuando trabajamos con techo de transporte, las podemos tapar con goma espuma y llegan en perfectas condiciones. Cuando las, cuando las trasladamos y están, porque me ha tocado trasladar en pleno febrero, cuando la colmena está muy, muy fuerte, Claro, es ahí donde empezamos a tratar de manejarla. ¿Por qué? Primero, porque yo tengo que cargar combustible. Segundo, para cargar combustible tengo que entrar a la estación de servicio. claro, Necesito claro, asegurarme que las abejas estén dentro de lo que es la colmena, para no lastimar a nadie, ¿no? claro, claro. Eh, vos fijate que nosotros los días que nosotros le damos, en vez de cargar de noche, cargamos de día. Como las tenemos súper colmadas a las colmenas de abeja, ¿qué hacemos? Le sacamos 2 cuadros de cría operculada y hacemos núcleos. Claro. Le colocamos celda y las tapamos y las cargamos unas 3 4 horas antes de que oscurezca, que todavía tenemos todas las pecoreadoras afuera. Como son 1000 kilómetros y es mucho el traqueteo, mucha velocidad a la que venís en un promedio de 100 kilómetros por hora, es decir que la colmena se alborota bastante, se golpea mucho, y al haberla manipulado, haber sacado 2 cuadros de adentro de la colmena, los cuadros casi siempre están sueltos. Claro. Lo primero que hacemos es tratar de proteger las reinas. El 100% de las colmenas que trasladamos, aislamos la reina y la colocamos adentro de jaulas. Una vez que la colocamos dentro de jaulas, esa jaula queda dentro de la colmena colgada entre los cuadros. De esa manera nos aseguramos de que no se lastime la abeja. Con los 2 cuadros que le sacamos, le damos 2 cuadros más de espacio adentro. Le sacamos en promedio casi el 40% de las pecoradoras que quedaron
fortaleciendo los núcleos, y de esa manera nosotros las podemos trasladar durante 10 horas completas con directamente tapando las piqueras. Y le dejan los dos marcos, dejan un núcleo en el lugar. Correcto, en el lugar donde dejamos la colmena, donde Bien, estaba la colmena, ¿no? Para claro, atrapar claro, todo eso. claro. Esos núcleos a los días ya los cargamos y los trasladamos también. Pero Claro. esos núcleos, como son de nucleos de 4 cuadros, 2 cuadros de cría por nacer, una reina por nacer, más toda la abeja que tiene, le colocamos 2 cuadros más y casi siempre viene un cuadro de alimento. Como no le vamos a poner alimento porque la vamos a trasladar, le ponemos un cuadro de miel y un cuadro para labrar, una lámina. De esa manera nos permite a la noche cargarlo, taparla y cargarlo. Los núcleos los trasladamos, casi siempre nosotros vendemos núcleos, entonces trasladamos siempre los núcleos en cajas de cartón. Claro, Cajas de bien, bien. cartón a las cuales les hacemos, por una cuestión de costos, y es mucho más económico para poder venderlos. Claro, Pero le hacemos 2 círculos donde colocamos malla mosquitera, uno atrás y otro adelante en el cartón, en la caja de cartón, para poder trasladarlo. Y eso también nos permite trasladar los núcleos los 1000 kilómetros también. claro. Trasladamos 40 colmenas, trasladamos 40 núcleos muy fuertes, porque esa pecoreadora que vino cargada de polen y néctar. Claro. Sí, sí, eso viene re fuerte, se queda de 10. Exacto. Y además no se movió. Estuvo ahí adentro, se propolizó bien, quedó bien prensado. Y las colmenas cuando nosotros las traemos, casi siempre llegamos al amanecer o en las primeras 2 o 3 horas que todavía la temperatura no se excedió. Llegamos al lugar con las colmenas, descargamos, nunca las dejamos arriba de la camioneta. Llueva, truene, haga viento, lo que sea, se descargan igual. Se descargan y se abren las piqueras. No se molestan las colmenas. Se las deja mínimamente 24 o 48 horas sin abrirlas. Una vez que las abrimos, directamente liberamos la reina. Como la reina siempre estuvo adentro de la colmena, por más que estaba en la jaulita, fue alimentada correctamente porque es la madre de las abejas que están adentro. De esa manera nosotros nos aseguramos de tener el 100% de las reinas, que no se nos muera ninguna reina. ¿Abeja se muere? Sí. Es muy común que se muera un porcentaje muy bajo de abejas por el traqueteo, por el golpe, que se golpean los cuadros. Pero hemos logrado tener menos cantidad de pérdida que cuando trasladábamos a piqueras abiertas. ¿Cómo hacemos nosotros? Cuando no tenemos el techo de transporte, agarramos las entretapas, sacamos los techos, agarramos las entretapas, les hacemos un orificio arriba de 10 por 10 y le ponemos una malla mosquitera. Las entretapas las clavamos. Nunca las dejamos sueltas, siempre se clavan. ¿Por qué? Porque en el traqueteo arriba del vehículo se mueve y no queremos que se pierda. Si Claro, nosotros no colocamos, si nosotros no le ponemos media como espuma a las piqueras, la mejor forma de trasladarlas es con una piquera de transporte. Una piquera de transporte hecha directamente con malla mosquitera. Esta malla mosquitera permite una circulación del aire dentro de lo que es la colmena. Y como trasladamos de noche, la temperatura es aceptable. claro. Y a su vez a eso, como te decía anteriormente, tengo que sí o sí obligado a parar a cargar combustible, las tapamos con una media sombra. Es muy raro
es muy raro que alguna piquera se nos pueda llegar a desplazar o que se escape directamente la abeja. Porque como tiene recirculación de oxígeno, es muy raro que busquen esa perforación. Cuando nos ha tocado trasladar colmenas en mal estado, colmenas en muy mal estado. Entonces, ¿qué hacemos? Esas colmenas, esas cámaras, las colocamos, le colocamos papel film toda la vuelta para tapar todos los orificios y le ponemos goma espuma. Ah, qué No vas a- bueno, qué bueno. ¿Viste el papel film ese que usan para trasladar los ladrillos? Que es muy Claro, económico para hacerle los embalajes, que se embala, para hacer los sí, embalajes, correcto. Lo único que nos aseguramos es de no tapar la piquera con con el papel film ese, y tampoco taparle la parte donde habíamos dejado el orificio, la parte superior. Te saca de apuros porque muchas veces a nosotros nos llaman para hacer traslados y cuando llegamos nos encontramos con esa misma sorpresa. Cuando son claro, tuyas las colmenas, vos sabés cómo están. claro, Pero te sirve poner un rollo de papel de embalaje por cualquier cosa que pueda pasar. claro. Sí, Cuando nos sí, toca trasladar colmenas muy fuertes y no queremos hacer los núcleos y queremos trasladarlas como las trasladás vos de noche, en el caso tuyo no hay casi problema, porque es muy cerquita. Estamos sí, hablando de sí, 1 hora, 2 horas como máximo. claro, sí, es poco. Correcto, pero cuando tenemos más kilómetros, nosotros hablamos de arriba de los entre 600 y 2000 kilómetros, ¿qué es lo que hacemos? Primero, nos aseguramos que las colmenas no tengan miel. Le sacamos toda la miel de la parte melaria, pero no le sacamos el alza melaria. Casi si nosotros trabajamos mucho con media alza, le dejamos la media alza vacía arriba. ¿Para qué le dejamos ese espacio? Para que la abeja pueda andar y no se sofoque. Porque por más que vos le dejes la piquera abierta y todo, se muere muchísima abeja. En cambio, si tiene una recirculación donde pueda tener no solo la entrada y la salida del oxígeno, sino también tener espacio para no elevar la temperatura a más de 35 grados, porque nos ha pasado de trasladar colmenas, llegar al lugar y que nos dijeran, chicos, esperen 1 hora que más de eso no va a tardar y va a parar. Esperamos 1 hora, habíamos trasladado colmenas 6 horas más o menos, unos 600 kilómetros promedio. Llegamos, esperamos 1 hora, cuando las descargamos, esas colmenas estaban muertas. Uh, Se cocinaron adentro por la misma humedad. La lluvia te ayuda muchísimo, pero te ayuda para trasladar cuando vos vas en movimiento. ¿Por qué? El movimiento hace que circule oxígeno, aire frío. Cuando vos parás, esa humedad levanta temperatura y no tiene la circulación del oxígeno. La abeja está muy estresada, y lo único que quiere es escapar. Entonces deja de aletear y se termina muriendo. En ese día, yo te estoy hablando más o menos hace unos 20 años que nos pasó eso, nos encontramos que la miel y la abeja eran una sola cosa. uh, Como quien diría, he aprendido mucho, pero de mis propios errores. Para que eso no nos sucediera, empezamos a ver cuál era la forma que tenían todo de poder trasladarla. La goma espuma es espectacular, porque a pesar de que no salga la abeja, tiene una pequeña recirculación de oxígeno. Para trasladar colmena 100, 200, 300 kilómetros, anda espectacular goma espuma. Porque es cómoda, es fácil de colocar. Yo siempre digo que hasta con los guantes podés poner goma espuma, pero sí, siempre sí, teniendo la consideración de que cada vez que trabajemos
trabajemos, si no estamos acostumbrados a trabajar con guante. Yo en el caso mío trabajo sin guante. A mí me pican las abejas y no le doy importancia. Pero si vos te vas a poner nervioso, te vas a estresar, eso te va a llevar a tener una mala pasada. No, yo trabajo con guante, querido, sí. No te olvides que yo soy genetista. Tengo que estar seleccionando las reinas y todo y sacándolas. Una pregunta, creo, Sandra, a ver. Pero creo que es con respecto a esto. Dame un segundo, César. Hola, buenas noches. ¿Taparla con tela mosquitera? Me refiero a la tapa. Mirá, la parte de la tapa, lo mejor que hay, lástima que no, presté todos los techos y las piqueras de transporte, me quedó esta, no sé por qué, verá. La presté porque tengo un amigo que estaba trasladando colmena. El techo de transporte es un marco de 2 pulgadas por 1 pulgada, 5 centímetros por 2, en donde se coloca la malla mosquitera en la parte inferior. Eso se coloca arriba y se clava arriba del cajón y se va montando una colmena arriba de la otra. Yo no te recomiendo colocar la malla sola, a menos que tengas los pisos dobles, los que se pueden invertir de un lado y del otro. Porque el piso común no tiene espacio. El piso doble deja 1,5 centímetros entre el piso y lo que es entre la tierra vendría a ser y el piso mismo de la colmena. Si vos usas ese tipo de piso, tranquilamente le pones una malla mosquitera y la clavas. Y te va a servir igual. Pero también es bueno, si no querés hacer eso, cortar directamente arriba de lo que es el entretecho. Y yo siempre recomiendo no transportar los techos. Los techos directamente dejarlos aparte. ¿Por qué? Porque ocupan mucho espacio y permite que la colmena se mueva de un lado al otro. Porque tiene casi 2 centímetros más grande que lo que es la colmena común. ¿Alguna pregunta? Porque sigo. Listo. Mira, como te contaba César, todo el mundo dice que tenemos limitaciones en el transporte de colmenas. Cuando las cosas las hacemos correctamente, tengo un alumno, en realidad es un amigo al cual asesoro, ya hace un par de años, él es de Texas, y traslada sus colmenas en polinización y las llega a trasladar en un promedio de 3 días, 4 también. Ellos allá en Estados Unidos tienen una regulación que no le permiten al camión andar más de 12 horas. ¿Por qué esto? Es para que el camionero descanse. En la mayoría de los países vos podés llevar 2 camioneros y ir rotando. Bueno, allá en Estados Unidos, con el tema de la polinización, como es muy peligroso el tema de la abeja, no se lo permiten. Por lo más que vayan 2 camioneros, tienen que tener una ruta donde diga dónde descansan y todo. ¿Cómo se hace eso? La mayoría, cuando son viajes tan largos y van descansando, se descansa de noche. ¿Por qué se descansa de noche? No solo porque el cuerpo del humano descansa mucho mejor, sino también porque las noches son más frías. Y cuando se viaja de día con colmenas, yo siempre recomiendo viajar también con un motor o si no con una lona de media sombra muy bien hecha que no permita la salida de abejas. Tiene que estar, se prepara
con media sombra en 3 capas para poder tensarlas. ¿Cómo, Y ellos la escucha, paran. Daniel, ¿cómo Ellos, dijiste con 3 tapas? ¿Cómo? No, no entendí ahí, se cortó. perdón, bien. Cuando vos viajás más de 2 días, 1 día, 2 días, y tenés que viajar de día, en vez de ponerle una media sombra arriba, como la media sombra es muy finita, Sí, tiende a romperse cuando se engancha. Entonces, sí. ¿qué se hace? Se hacen 3 capas de media sombra y se hace una Ah, sola lona. está, Perdón, ahora te entendí. sí, yo me expliqué mal. Disculpame. A veces es como que sobreentiendo que lo estoy diciendo de una manera y capaz que lo digo de otra. Y cada 500 kilómetros paran, mojan todas las colmenas con mangueras. Cuando no pueden parar en estaciones de servicio, ellos llevan un auxilio, que es donde viajan los apicultores, que es una camioneta, donde llevan un cisterna con un motor. Y con eso la van regando. ¿Por qué? Porque al viajar de día, el calor es muy intenso. A las colmenas las dejan dobles, con alza y media, y a su vez con techo de transporte y piquera abierta cuando son tanta cantidad de horas. ¿Se muere mucha abeja? Sí, se muere muchísima abeja. Pero las colmenas tienen que llegar en las condiciones que a ellos les exigen. Acá nosotros decidimos cómo tienen que llegar nuestras colmenas y cómo viajan nuestras colmenas. A ellos, como les pagan, ellos sí o sí tienen que llegar con un mínimo de 7 cuadros de abejas cubiertos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan asegurarse que las colmenas estén fuertes para la polinización. Ah, A nosotros no nos preocuparía tanto, porque yo preferiría viajar tantos kilómetros con núcleo y que durante la polinización vaya creciendo. No, allá no bien la descargas, a los 2 días viene un inspector que inspecciona todas las colmenas para fijarse que estén en condiciones. Y si no están en condiciones, pueden llegar a perder hasta más del 50% de la ganancia. Pero cuando están en condiciones, reciben también un plus. Porque no solo te sacan cuando están mal, sino que te dan para alentarte a que sigas haciendo las cosas correctamente. Eso a nosotros nos ha enseñado a cómo preparar las colmenas para llegar en mejores condiciones, cómo trabajar las colmenas para las diferentes floraciones, hablando de polinizaciones de arándano, eh, polinizaciones un poco más simples como la colza, la canola, el blackberry, polinizaciones que se hacen durante muchos meses y que dejan un beneficio muy grande, pero más grande para el dueño del campo. Yo sé que es tarde, pero encontré. claro. Si te sirve. Te digo la verdad, mira, acá tenés lo que yo te decía de la entretapa. Agarré la entretapa, en este caso un cacho, le puse la media sombra, perdón, la malla mosquitera, y le puse un marquito de bulines de la madera finita, agarrado de arriba y de abajo, ¿para qué? Para que no se abra, para que no se corra. Y esta entretapa directamente la lleva clavada. Lleva 4 clavos arriba de la colmena, sin el techo. Esto es la forma más rápida de hacer un techo de transporte. Ahí Está ustedes bien. notan. Fíjate que a su vez a los bulines no los corté prolijo, porque tenía poco tiempo y lo hice lo más rústico, pero que quedara fuerte para que no se me saliera la abeja. Bien, 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 bien. Se ve Tenemos que bien. mover,
¿Qué pasa si tenemos que mover colmenas muy fuertes a un lugar, ponerle, vamos a dar un ejemplo, 300 kilómetros de mi casa? 300, 400, pero no tengo la posibilidad de descargar hoy y volver al día siguiente o a los 2 días. Así que le tengo que dejar material. Cuando trabajamos en polinizaciones o en floraciones anticipadas, como en el caso mío, acá en la costa, en la costa tengo en agosto el Acacio trinervi. Con el tema de la pandemia no nos dejaban ir continuamente. Podíamos viajar todos los días si queríamos, pero no nos dejaban entrar Ah, sí, por los sí. controles que teníamos. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Viajábamos con las colmenas con una alza entera arriba para que directamente la trabajaran ellos. Pero esa alza la habíamos colocado con la colmena que nosotros acá. Se te cortó el audio, Daniel. Se te cortó el Perdona, audio. estate atento a eso porque a veces se me escapa. Cuando vos no podés volver por cuestiones de distancia y tenés una colmena dentro de todo de 8 cuadros, 9 cuadros, que está fuerte, pero como nosotros venimos de pasar la invernada, ¿qué hacíamos? Le colocábamos arriba una alza entera. Ya no le colocábamos media alza. Y cuando le poníamos media alza, le poníamos 2 media alza. Pero ¿cuál era el problema? Que esas media alzas o esa alza la colocábamos en el momento. Entonces no estaban propolizadas. ¿Cómo la asegurábamos? Haciéndole sunchos. Sunchos individuales. Con sunchos individuales eso a nosotros nos permitía que la colmena fuera firme, muy segura. ¿Y con qué hacían los sunchos? ¿Con qué material? Bueno, No tengo una foto de eso. dame un segundo. No. Lo vamos a hacer más desprolijo. Perdonen, ¿eh? Pero acá al lado yo tengo el galpón y espero que se me hayan quedado sunchos acá porque quiero mostrar. Es muy sencillo para que lo hagan. Y cuando te vi hoy, que por eso te elegí, vi una persona que no se iba a quedar conforme con lo que yo le dijera, sino que me iba a preguntar más. Y eso a nosotros no solo me sirve a mí para enseñar, sino que le sirve a todos para poder aprender. Mira. Mira lo que es esta grampa. Yo después se las voy a pasar armándola y bien cómo se hace, porque va a quedar todo en la página de YouTube. Estas grampas nosotros le colocamos una soga. ¿Viste la soga que se usa para levantar las cortinas, los taparrollos de las cortinas? ¿Te acordás cuáles eran? Sí, sí, sí. A ver Sí, si lo podés ver. Para que estoy abriéndolo, para que lo veas. ¿Cómo queda? ¿Ves cómo queda? Ah, bien. Ah, es un trabajo bárbaro hacerlo también, ¿eh? Mirá, es una S con 2 fierritos soldados. Te juro Sí. que para hacértelo un herrero no te va a cobrar más de 30, 40 pesos por cada uno. ¿Con fierro del 10 es eso? Del 8. Ah, del Esos 8. están hechos con hierro del 8, pero no el de construcción, el hierro dulce. El Más hierro fácil de duro. hacer.
El de construcción es de acero y es muy duro para doblarlo. Ah, claro. Fíjate que la soga está puesta, está cosida y le pusimos un remache arriba para tenerlo. Y esto Ah, bien. debe tener unos 3 metros de soga más o menos. Le damos toda la vuelta y lo tensamos. Después les voy a pasar un video donde se está preparando. Mira, ya que estás acá. Con una máquina vieja de un extractor manual, Sí. hicimos un batidor para preparar jarabe. Ah, bien, bien. Pero bajamos con agua fría. Nosotros abajo de este tanque tenemos un mechero que nos permite elevar la temperatura constantemente a unos 40 grados. Y es más fácil que se disuelva el azúcar, y al tener un batido constante, que lo hace en 5 minutos una vez que tiene la temperatura, queda bien disuelta el azúcar y no logra lastimar. Los granos de azúcar son cristales que lastiman continuamente el sistema digestivo de la abeja, porque no lo puede digerir, porque tiene que consumir agua para poder digerirlo, que es algo que nadie te enseña, que siempre vos tenés que tener una temperatura. La única manera de hacerlo con agua fría es con jarabe 1 en 1, porque es tan livianito que se disuelve. Cuando ya pasás al 2 en 1, directamente te queda mucho azúcar sin disolver. Claro. Sí. Sí, hay que calentarla más, sí, sí. Sí, es la mejor forma y la forma más cómoda de trabajar. Bueno, déjame volver. Yo me río porque trato de hacer las clases lo más prolija posible, pero siempre me falta una para el peso, ¿viste? Entonces termino paseando por todos lados. Chicos, ¿alguna duda? Acá tengo una pregunta. Para preparar el jarabe, si la trabajo con agua cruda. No. Yo, a pesar de que uso agua, la hiervo al agua. Hiervo el agua, apago el fuego, hago que baje a unos 50 grados y le tiro todo el azúcar de golpe. Esa agua va a bajar la temperatura entre 25 y 30 grados más o menos. La pongo sobre el mechero y trato de que nunca supere los 45 grados cuando la estoy batiendo. Una vez que yo ya veo que se disolvió todo el azúcar, apago el mechero y la dejo que se enfríe hasta el día siguiente. Al día siguiente, cuando ya está fría, le agrego limón o vinagre de alcohol. De esta manera nivelo el pH para que ese jarabe no se ponga feo. Y yo lo puedo llegar a tener adentro del galpón, ahí adentro, durante 15-20 días sin que se ponga feo. Tenía una pregunta. Pero nunca le coloco ni promotor L, ni apipromotor, ni polivitamínico, nada, hasta el momento de dárselo a la abeja. Porque una vez que vos le colocás algo de eso, directamente se rompe el pH y se echa a perder, se fermenta muy rápido. Sí, Sandra. Yo tengo que mudar mi apiario unos 60 metros por razones de la dueña le molesta. Cuando tengo que hacer ya que no quiero... Disculpe, ¿me lo puede repetir el tema del alimentador? Dani, preparamos ¿cuántos el limones alimento. pones? ¿Cuánto limón le pongo? ¿Cuánto vinagre? Bueno. Mirá, Buenas noches, Dani. ¿Cómo andás, Alfredo?
con que le coloques medio, sí, calculale más o menos medio litro de vinagre en 200 litros de cosa, en 200 litros de jarabe. ¿Le podrías poner un poco menos? Sí. Si tenés niveladores, tenés las tiritas de pH, con menos te va a andar bien. No, es 1 mililitro. Cuando tenés poquito, es en promedio de 1 mililitro por cada litro. Pero cuando es tanta cantidad, cuando menos le pones, el pH se nivela igual. ¿Cómo preparamos el jarabe? Me voy del tema. Déjeme un segundito y ya volvemos en realidad a lo que teníamos planeado para hoy. No nos olvidemos. Jarabe para alimentación es jarabe 2 en 1. Jarabe para incentivación es jarabe 1 en 1. ¿Por qué incentiva el jarabe 1 en 1? 1 kilo de azúcar, 1 litro de agua. Porque la densidad es muy similar a la del néctar. El néctar es muy livianito, es como un agua. En cambio, la densidad de la miel es mucho más espesa, más parecida a lo que es el jarabe 2 en 1. ¿Es correcto alimentar con jarabe más espeso, como sería 3 kilos de azúcar y 1 litro de agua para que quede más espeso todavía? No cumple función. Estarías gastando de más y no es como dicen de que es mejor. No es ni mejor ni peor. Es para el apicultor porque gastas más. Entonces, ¿qué hacemos? Hervimos el agua, que llega a punto de hervor, apagamos el agua, esperamos que baje a unos 45, unos 50 grados. ¿Cómo hacemos eso si no tenemos un termómetro? Mete el dedo. Cuando vos metés el dedo, contás hasta 5 y lo pudiste sacar sin que te quemara, es porque tenés una temperatura entre 40 y 50 grados más o menos. Ahí más o menos vas a tener una guía. Le echás todo el agua, todo el azúcar en proporción que vos habías querido preparar, lo colocás sobre el mechero, que nunca se eleve de más la temperatura, y lo revolvés. Y se disuelve muy rápido. Ay, yo lo puse en el chat. Vamos con el tema del transporte. ¿Dudas? Habilítame como anfitrión. Quiero ver algo. Quiero ver si tengo un video. ¿Tienen alguna duda, chicos? Ahí va. Se va a hacer más linda la charla. Bien. ¿Qué pasa si lo preparo con agua hirviendo? Si lo preparas con agua hirviendo, vas a romper todas las propiedades y le vas a sacar todos los nutrientes al azúcar y automáticamente no cumple la función. Robert, abrí el micrófono, por favor. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Si yo tenía una duda con respecto al transporte, porque tengo que mudar el apiario a unos 60 metros del lugar, porque la dueña del campo quiere hacer algo, bueno, le molesta, no importa. ¿Cómo Bien, traslado? te cuento cómo hacerlo. ¿Cómo lo traslado? ¿Y cuándo es el mejor momento? Bien. ¿De dónde sos? De Rosario. Ah, bien. De acá nomás, de Rosario. Sí. ¿Cuándo es el mejor momento? Ahora. ¿Ahora? Ahora es el mejor momento. ¿Por qué? Vamos a lo lógico. Ahora que tenés poca cantidad de abeja, mucho frío, esa abeja está invernando. Ajá. Yo lo que me aseguraría es, yo agarraría, porque lo podrías hacer a la mañana cuando amanece, o a la tardecita, calcularle
Creo que está oscureciendo tipo 6:30, ¿no? Sí, más o menos. Sí, Bueno, calcularle más o menos a las 6 de la tarde tener preparadas las colmenas, ya directamente y mudarlas. Pero ¿qué vas a hacer? Le vas a tapar las piqueras con con malla mosquitera y te vas a asegurar que tenga alimento adentro. Si no ajá, tiene, le vas a dar de comer. Y las sí, vas a dejar tapadas durante 2 días. Las mudás de esos 60 metros y la vas a sí, dejar 2 días tapada. No le va a hacer nada, ¿por qué? Porque tiene poca población, no se va a saturar de calor, tiene alimento y además vos no te olvides, tener las piqueras achicadas también. sí, Eh, Cuando vos la vas a ir a destapar, lo que vas a hacer es ir a la misma hora, tipo 6, 6:30, que todavía tenés un poquito de luz de sol, vas y le sacás las piqueras, las destapas directamente. El segundo día, 48 sí. horas después, vas y la destapás. Y esa abeja va a tratar de salir, pero como se lo va a hacer de noche enseguida, vuelve. Y ya al tercer día va a salir a pecorear, pero ya perdió la orientación y se va a quedar en el lugar. Bueno, el otro problema que tengo es que tengo colmenas, a pesar del invierno, de 3 alzas. Las muevo así completas sin desarmarla. Vamos por parte. Sí, Colmena de 3 alzas. ¿Qué tienen las 2 alzas de arriba? ¿Miel? miel. No, miel y abejas hasta arriba. Sí, tengo abejas hasta arriba. Son Yo, grandes. yo lo que querría, si soy abeja, que vos me cuides, te digo la verdad. Bueno, Porque no, por si eso. así invernás las abejas, sos un santo, querido. ¿Qué crees que te diga? Te felicito. No, Sí, las vas a tener que mover así como están. ajá. No las podés desarmar. No la desarmé porque vas a ser macana en serio. Bueno. No, porque la verdad las quise achicar, pero tenían muchísima abeja. No pude achicarlas. Te hago una Eh, pregunta. ¿Vos cuando las abriste? sí. ¿Cómo? ¿Tenían ¿Cuándo las muchos abrí? cuadros? Sí, ¿cuándo las abriste y cómo estaban? ¿Tenían muchos cuadros de cría operculada? Bueno, no, la parte de la cámara de cría la abrí bueno, cuando hacía calorcito todavía, ponele en abril, marzo, sí, por ahí. Y sí, tenía muchos marcos de cría. Y ahora Eh, no las has abierto para nada. No, ahora con el frío solamente las controlo, tanteo el peso, si están pesadas, y abro arriba si veo que tiene abejas. Y como voy cada 10 días, las voy controlando y las abejas están... No es la de las O sea, 7. saco por ahí un marco y miro para abajo y está todo lleno de abejas. No, el otro. Bien. A ver cómo te lo explico para que quede más claro. Sí, dale. Cuando lo hago, entonces le cambia. ¿Cuál es el problema de invernar abejas tan fuerte? Vos agarré y me decís, sí, tengo una colmena de 3 alzas. Le dejé mucha cantidad de miel. Pero cuando más miel le dejaste, esa colmena más fuerte estaba porque tenía mayor cantidad de abejas. Esa colmena tenía como mínimo unas 60.000 abejas. Una colmena normal, cuando va a invernación, no supera las 30.000 abejas. 30, 40.000 abejas. ¿Por qué? Sí, Porque una cámara correctamente invernada son 4 cuadros de cría operculada, El 2, pues. 4 cuadros de miel y Ajá. polen. Miel y polen. Una cámara operculada. Opcional que sean 5 cuadros o 3 cuadros, no hay problema. Pero siempre estamos hablando entre un 40% y un 60% de reserva de miel. Eso es invernar una cámara bien. Con ese porcentaje, la abeja
puede llegar a sobrevivir hasta 3 meses sin alimentación. Vos cuando invernaste tu cámara, vos tenías mucha cría abajo, mucha cría en la segunda alza, y después tenías la misma cantidad de crías que de miel que dejaste. Pero es 60, 70 mil abejas comiendo todos los días porque no producen miel. ¿Es correcto tener colmenas tan fuertes? Mirá, yo digo que es contraproducente. ¿Por qué? Porque toda esa producción de miel vos la podrías haber aprovechado, haberle sacado mínimamente unos 20 kilos más de miel a la colmena, podrías haber hecho un par de núcleos, y de esa manera podríamos haber tenido mayor cantidad de colmenas. ¿Qué pasó? Dani, discúlpame, pedile por favor a las personas que tienen micrófono abierto que lo cierren porque se oye mucho eco y no se te entiende bien lo que estás comentando. Dame un segundito, ya lo soluciono. Gracias, Dani. Qué pena No, interrumpirte. gracias a vos. Hacete cargo. Perdón. Si ustedes no controlan los micrófonos, yo no puedo mostrar mayor cantidad de imágenes, porque la sala solo permiten que uno solo la administre. Es decir, hoy agarrá, tapalas y correlas, pero no trates de correr todas las colmenas el mismo día. No trates de hacerlo porque si son tan pesadas, por las 60 metros es bastante incómodo. Yo te juro, yo la cargaría en la camioneta y la llevaría y la descargaría de vuelta. Para mí sería mucho más práctico porque son muy pesadas. Si no, necesitarás un cargador como para poder llevarlas de un lado al otro. Nicolás pregunta, a ver, Roberto, ¿por qué deja tan cargadas las colmenas? Mirá, sin ánimo a equivocarme, era muy común, Nico, que siempre se dejaran las colmenas en esas condiciones. Se sacaban la miel que necesitábamos y después se dejaban fuertes. Son manejos que se hacían antes porque hay mucha gente que no le gusta alimentar las colmenas. Y cuida a la abeja. Ojo, no digo que lo que nosotros hacemos sea incorrecto, pero tampoco puedo decir que lo que Roberto hace es incorrecto. Y sí, es común, se le nació todo y le quedó dentro de la cámara. Perdón, ¿puedo decir algo? Pero me extraña, amigo. No, con respecto a esa pregunta que alguien hizo fue porque todo esto nació en la época de la pandemia. Yo ya no podía ir tanto a las colmenas, entonces decidí en aquel entonces dejarle más alimento para que no tenga que ir yo durante el invierno porque muchas veces no me permitían ir. Entonces de esa manera me di cuenta de que, bueno, que las abejas la pasan mejor. Sí, está bien, me comen todo, pero yo no tenía que ir tantas veces al campo, porque, bueno, ya todos saben por qué. A veces me permitían ir una vez, a veces dos, en fin. Entonces ahí nació el tema de dejarlas con alimento. Y la verdad que mi experiencia fue buena, no sé. Yo acá en el fondo de mi casa tengo algunos núcleos que rescato y me he dado cuenta que el alimento con azúcar, a los 2 o 3 días de haberlas alimentado, veo en el patio abejas muertas. Así que me puse a pensar de que el azúcar no es el alimento de las abejas. Es un paliativo cuando cuando la abeja no tiene que comer. Pero bueno, eso es algo que... Te hago una pregunta. Vos en el campo,
cuando Sí. a donde vos le dejás la miel. ¿Alguna vez viste abeja muerta? No, por eso, Bueno, porque te no se cuento, ven te las cuento. abejas. Ah, Bueno, te cuento otra cosa. En tu casa sí. es muy normal que vos veas las abejas muertas. No te Ajá. olvides que la abeja que muere es la abeja vieja, ya vendría a ser, que ya cumplió su ciclo de vida. Sí, sí. En tu casa vos lo tenés más prolijo, entonces vas a encontrar la abeja muerta. Pero no muere por el alimento, ¿eh? Ah, ¿no? Porque, Bueno, no muere por el alimento. Es muy normal que vos lo encuentres a eso el primer mes de la invernada, después de cuando ya empezó a achicar la cámara, es muy normal. Después de eso, vas a encontrar mucha menos abeja, porque la abeja no sale a trabajar durante el día y automáticamente vive más días. Nosotros hemos encontrado colmenas en las cuales las abejas han llegado a vivir hasta 90 días, no solo 40. bueno. 90 días, ¿pero por qué? Porque no se desgasta. ¿Puedo decir algo? Sí, Robert. Con respecto a lo que vos Sí, sí. dijiste, en abril tuve que hacer un rescate de una extracción de una colmena de adentro de una pared. Entonces usé el método del embudo. Fue Sí. muy bueno, pero no saqué la reina. Eso fue abril. Hoy tengo ese núcleo acá en mi casa y tiene Sí. la misma cantidad de abejas. Es huérfano, ¿no es cierto? Porque no le puse reina, no le hice nada, y ya tiene 100 días y las abejas están tal cual como las saqué el primer día de abril. O sea, estoy haciendo un experimento a ver cuánto vive la abeja. Y ya lleva 100 días. No Interesante. es, no, es correcto lo que vos me decís, pero está mal aplicado. A ver, Te cuento por qué. Vos pusiste el embudo, los primeros días, toda la abeja que salió era sí, todo pecoreadora. Dentro de ese enjambre, todas las que quedaron eran nodrizas que estaban naciendo. Pero al no tener pecoreadora, no tener provisión de alimento, automáticamente la pecoreadora se convierte, mejor dicho, la nodriza deja de hacer lo que está haciendo para convertirse en pecoreadora. ajá. Y le faltaron esos 20 días de nodriza. Entonces sí vas a encontrar que capaz que te va a vivir esa abeja hasta 100 días si tiene alimento. Pero ¿cuál es la diferencia? Que donde empiece a tener alguna entrada de polen, se te hace sanganera. Sí, sí, está bien, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero quería saber cuánto vivía la abeja y bueno, me tomé con la sorpresa de que vive un montón más de lo que pensábamos. Mucho más de lo que dicen los demás. Sí, eso es Sí, cierto. Pero es por bueno. eso, porque no tiene desgaste. Porque no tiene desgaste, porque no tiene vuelo. Y me llenó 2 marcos de miel, dicho de paso, porque no tenía cría. Bueno, estamos derivándonos del tema y perdonen que me metí mucho. No hay problema, no hay problema. Ahora me apago Volvamos a lo que quería. Hay una parte. Esta charla, en realidad, Sandra, cuando decidió hacerla, era porque vimos que estaban cometiendo muchos errores en transporte y porque todos estaban con mucho miedo de la palabra mala que le decimos hoy en día, que es el pequeño escarabajo de la colmena. Todo el mundo se encontró con miedo. Y nos encontramos con que no nos daban respuesta. Lo único que nos decía en la Argentina el INTA y el SENASA era que para evitar el pequeño escarabajo de la colmena teníamos que tener colmenas muy fuertes y que teníamos que avisarles a ellos si veíamos el pequeño escarabajo dentro de nuestras colmenas. Pues gracias a Dios dicen que todavía la Argentina no ha llegado. Está en Brasil, está en Paraguay,
está en Perú, está en Bolivia. Hay en todo, casi toda Latinoamérica y Argentina. No sabemos hasta dónde. Los monitoreos que ellos hacen, ¿cómo lo hacen? Con unas trampas traídas de Estados Unidos, que son unas pequeñas bandejitas para que el pequeño escarabajo se esconda ahí adentro y muera. Pero en realidad nos encontramos con que la gente que nos tiene que cuidar para que esto no suceda, no tiene respuestas. Me pasó que nos mostraban las trampas que estaban usando ellos y les preguntamos, tuve una charla del SENASA con todos técnicos, esta trampa, y fue así como la mostraron. Cuando les preguntamos dónde la podíamos adquirir, y ellos nos dijeron que no había forma de adquirirla porque la habían traído de Estados Unidos. Entonces, ¿qué le dijimos nosotros? Pero si vos me mostrás esto, que es lo que estás usando vos, ¿qué hago yo si encuentro el pequeño escarabajo en mis colmenas? ¿Tengo que esperar que se mueran todas mis abejas? ¿O para que alguien vea que hay mercado para poder traer esas trampas para la Argentina? Les pedimos opciones, que nos dijeran cómo podíamos contrarrestar esto. Y se terminaron enojando. Porque dicen que las preguntas que nosotros hacíamos eran rebuscadas para demostrar de que ellos no sabían. Entonces nos ofrecimos, con un amigo de Texas, nos ofrecimos a enseñarles cómo lograr contrarrestar el pequeño escarabajo. Primero desmintiendo de que ellos nos decían que las colmenas fuertes no eran atacadas por el pequeño escarabajo. Y era mentira. Nuestro amigo de Texas, él nos mostraba colmenas muy fuertes que habían sido destruidas por el pequeño escarabajo. Un hombre, porque los del INTE y del SENASA salieron de la charla, un hombre que quedó ahí, nos preguntó cómo destruían una colmena, el pequeño escarabajo, cómo la destruía, si no se come la cría, si no se come la abeja. ¿Cómo la destruye? Porque cuando nace la cría del pequeño escarabajo, el pequeño gusanito ese que tiene, automáticamente ese gusano se alimenta de la miel que tiene la colmena. Pero no es que se consume toda la miel. Va pasando de celdilla en celdilla y la va dejando agria a la miel. De esa manera, la abeja no la puede consumir a la miel. No la puede consumir. Entonces, la abeja muere de hambre. ¿Cómo hacemos nosotros para poder pelear con el pequeño escarabajo? Primero tenemos que saber de qué estamos hablando. No queremos un nombre científico del escarabajo. No, quiero saber qué es lo que hace el escarabajo. Ya sabemos que entra a la colmena, pone los huevos y nace ese gusano que se alimenta de nuestra miel y termina matando la colmena. Punto 1. Punto 2. ¿La abeja se defiende contra este escarabajo? Sí. Se puede defender. Pero es tan chiquito el escarabajo. Para que ustedes se den una idea, el escarabajo es un poquito más grande que la cabeza de una abeja. Cuando la abeja lo quiere correr de adentro de la colmena, el escarabajo se mete entre las grietas de los cajones. Se mete dentro de las grietas de los cajones. Ahí ustedes tienen la diferencia de tamaño. Fíjense en una abeja y en la cabeza. Casi no hay diferencia. En las pequeñas grietas que deja la madera, el escarabajo se esconde en esos lugares y la abeja no lo puede sacar. No lo puede matar duro el escarabajo, pero sí lo puede correr y sacarlo si la colmena estuviera perfecta y no se pudiera esconder el escarabajo en ningún lado.
lo hemos probado, tanto en especial con abejas africanizadas, que son más pequeñas y más agresivas, pero no podían contrarrestarlo. Entonces ahí fue cuando empezamos a trabajar directamente con trampas aleatorias, trampas similares a las que ellos nos habían enseñado, tomando como ejemplo las trampas que usaban, que les enseñábamos a hacer para la avispa, para la chaqueta amarilla. ¿Cómo eran las trampas para la chaqueta amarilla? Eran trampas en las cuales dejábamos colgada de los árboles, en las cuales colocábamos miel, o le poníamos vinagre de manzana adentro, que al ser dulce era atraído, y la chaqueta amarilla se ahogaba ahí adentro. Entonces decidimos ver cómo podíamos hacer para colocar trampas que en realidad nos ayudaran a nosotros a matar a este pequeño escarabajo. Sacábamos los alimentadores de las colmenas y poníamos las botellas pequeñas de gaseosa. Le cortábamos la parte del pico, le invertíamos, hacíamos un cono y adentro de esa botella colocábamos aceite comestible, el aceite de girasol. De esa manera les atraía el olor y terminaban ahogándose adentro, y también lo usaban como para escapar de la abeja para que las abejas no las corrieran. Y como era un cono que tiene unos 8 milímetros, 9 milímetros en la parte de la entrada, que las que cae adentro de la botella, de esa manera nosotros nos asegurábamos de matar gran cantidad de escarabajos. Pero cuando el escarabajo entra a la colmena, necesita buscar esas grietas, que si nosotros las tapamos a todas las grietas, ¿cómo podemos hacer para eliminar directamente el escarabajo? Están las láminas de PVC que se usan para hacer los techos, que son como un machimbre de PVC. Esas láminas son 2 capas que dentro de las capas tienen pequeños cuadraditos en los cuales entra el escarabajo tranquilamente. ¿Qué hacíamos? Cortábamos media lámina, en el centro le colocábamos, le poníamos una pasta que viene para matar cucarachas, es un químico para matar cucarachas, pero como eso solo le colocábamos en el centro y después lo encintábamos todo, cuando el pequeño escarabajo se escondía ahí adentro, como también tenía hambre, terminaba muriendo ahí adentro. ¿Era problema para nuestras abejas? No. No, porque las abejas no tenían contacto con el químico. Y el PVC es un material de plástico duro en el cual no permitía que saliera ese químico para afuera. Era una jeringa que habíamos logrado conseguir, que se ponían, ellos te lo vendían para matar cucarachas en las casas, que te decían que vos atrás de los muebles tenías que poner una gota o 2 gotas de eso, que es como una pastita, y la cucaracha la comía y se moría. ¿Nos sirvió? Sí, fue buenísimo. Fue buenísimo, pero seguíamos teniendo el mismo problema que tenían todos, que no podíamos controlar ni frenar el escarabajo. ¿Por qué no podíamos? Porque habíamos encontrado la forma. Chicos, si ustedes me mantienen los micrófonos cerrados, yo les puedo mostrar fotos, pero manténganlos cerrados y yo sigo la charla. J7 tiene el micrófono abierto. Fíjense, contrólenlo. Pásame como anfitrión, Sandra. Quiero encontrarle para mostrarle cómo es. Nosotros tenemos que tener en cuenta varios factores. Ya sabíamos cómo matarlo al escarabajo. Ahora necesitábamos saber cómo vivía el escarabajo
cómo se alimentábamos, ya sabíamos, pero cómo se transformaba en ese pequeño gusano al escarabajo en sí. ¿Y con qué nos encontramos? Nos encontramos directamente con que ese pequeño escarabajo en realidad nacía, ponía el huevo adentro de la colmena, nacía el gusano, se alimentaba, pero no encontrábamos cómo se transformaba. Hasta que estudiando vimos que en realidad ese proceso de transformación lo hacía en la tierra. ¿Cómo en la tierra? Sí, directamente el gusano ese se tira por la piquera a la tierra, en especial en las tierras donde hay mucha humedad. Si ustedes se fijan, en los países que yo les nombraba, son países de climas templados, en los cuales en realidad el piso siempre está húmedo. Entonces al escarabajo le era muy sencillo, a ese gusanito digo, le era muy sencillo entrar bajo tierra y en un par de días salir habiendo cambiado su forma directamente a un escarabajo. Pero ¿cómo podíamos nosotros hacer para que la tierra no estuviera tan húmeda como para que ese gusanito pudiera entrar adentro? Porque el gusano primero es muy tierno, es muy susceptible y es muy dócil. Entonces, si la tierra no está húmeda, ese gusano no se convierte en escarabajo. ¿Eso a qué nos llevaba a nosotros? Nos llevó a ver que nosotros había un sistema que utilizábamos para frenar la hormiga y a su vez para frenar a los sapos también, para que no nos comieran las abejas, que era colocar cal abajo de las piqueras. Pero todo el mundo nos decía, pero ponemos cal, llueve y la cal se va a la tierra. Sí, es cierto, la cal se iba a la tierra, pero hacía que la tierra se secara más rápido y hacía a su vez que la tierra quedara más dura. Entonces, ¿en qué optamos nosotros? En sacar la colmena, agarrar 1 metro por 1 metro, donde estaba colocada la colmena, puntearlo, ponerle cal y mezclar esa tierra con cal. De esa manera, cuando llovía, esa tierra se quedaba como si fuese una piedra. ¿De dónde lo aprendimos a eso? De cuando hacen las rutas, cuando hacen las calles, cuando hacen el cemento. Bueno, hacen una tierra con cal para que el piso quede más sólido, más duro. Y de esa manera se podía controlar de mejor manera. Entonces, haciendo el mismo trabajo, nosotros lográbamos frenar al pequeño escarabajo. ¿Por qué? Porque no podía volver a crecer. A ver si esta foto les puede... Acá es como yo les explicaba al principio, el PVC de plástico, cómo lo cortábamos al medio y después lo cerrábamos. En esa tarja que hacíamos al medio, ahí colocábamos el veneno. Déjenme ver si puedo. Les digo la verdad que no me acuerdo si en estas carpetas puedo llegar a tener algo como para poder mostrarles del pequeño escarabajo. Chicos, ¿preguntas? No se olviden que la forma de aprender es preguntar, chicos. No se queden con dudas.
Y no tengan miedo a preguntar, porque nadie nació sabiendo. Hola Daniel, Y yo, buenas noches. sí, te escucho. ¿Cómo anda? Una consultita. ¿Tienen idea más o Sí, menos la que cuándo es la época de reproducción del escarabajo o todo el año se reproduce? en los países y que lo conozco, te puedo asegurar que es casi todo el año que se reproduce, en especial en época de lluvias. Son países que tienen temperaturas, que no tienen temperaturas muy frías. Entonces se reproduce durante todo el año por la humedad que tiene el piso. Acá en la Argentina yo no creo que vayamos a tener ese problema. Pero en el norte hay muchos lugares que tienen muy poco frío y tienen mucha humedad. Pero también tenemos lugares muy secos. En los países, todos los países que yo les nombré, en las zonas secas, en las zonas áridas, no se encuentra ese problema. Bien, Daniel, eso quería saber, digamos, más que nada. Yo estoy en la parte de Salta, así que... Pero, digamos, el clima nuestro no es tropical, digamos. Pero sí tenemos, digamos, época del año que podríamos correr riesgo, digamos, que se pueda reproducir el escarabajo. Gracias, Daniel. Otra de las formas que pueden hacer, que lo implementamos en Panamá y nos funcionó muy bien, es colocar bajo las colmenas nylon. Hay un nylon grueso que lo colocábamos bajo las colmenas. Ellos allá lo conseguían a muy bajo costo, entonces todo el apiario lo hacían de nylon. De esa manera se aseguraban de que no subiera la mosca, que no subiera la hormiga, que no anduvieran los sapos, que las lagartijas tampoco pudieran andar, y de esa manera cuidaban las colmenas, porque ellos tenían muchos problemas con las hormigas. Y esto les ayudó a que la tierra siempre estuviera seca, dura, abajo de las colmenas. Por el nylon no podía pasar el gusanito, entonces terminaba muriendo. Y eso les ayudó también no solo a controlar los problemas que ellos tenían, sino que a controlar también el problema que se les venía a ellos con el pequeño escarabajo. Chicos, vamos, pregunten. Daniel, una pregunta. ¿Valdría hacer con cartón corrugado esas trampitas? Mirá, si vas a usar químico, no lo uses al cartón corrugado, porque el químico pasaría por el cartón corrugado. Se impregnaría, ¿viste? Y la humedad pasaría de un lado al otro. Y no, yo no recomiendo utilizar químicos dentro de las colmenas. La otra trampita, esa que vino de Estados Unidos, vino hecha exclusivamente para usarlo con químicos, pero usándolo con aceite se lograba el mismo resultado. Chicos, sigan con las preguntas que yo quiero seguir mostrando imágenes. ¿Me habilitas? Ahí voy. Pregunten que contestamos lo que quieran. Ahora pregunten de lo que quieran. Le vamos a dar unos minutos. Daniel, una consulta. ¿El ciclo de vida del escarabajo cuánto dura? Desde que Mirá. nace, ¿cuánto dura el escarabajo? ¿Y a qué temperatura se reproducen mejor? El escarabajo utiliza para reproducirse la época de donde tiene mayor cantidad de fluidez de alimento.
Es decir, que cuando la temperatura supera los 25 grados, que ya tenemos buena entrada, muy buen afluente de néctar dentro de nuestras colmenas, es el momento ideal. ¿Cuál es el ciclo de vida? ¿Cuánto tiempo vive el escarabajo? No te lo quiero decir porque te voy a mentir. Toda la información que tengo es de libro si no me gusta la información que leí. Todo lo que yo te estoy contando y lo que estamos aplicando con nuestros alumnos en todas partes de Latinoamérica y en México y Estados Unidos, donde está más arraigado el escarabajo, que hemos aprendido juntos. Ok. Pero te digo la verdad, lo que he leído ha sido muy poco la información. Por eso, Sí, hay perdóname poca que no información. te lo diga. Sí. Ya, ok. Gracias. Profe Daniel, ahora puede escuchar en mi consulta. A todos los voy a escuchar, chicos. No se preocupen. Y ya, a ver, lo siguiente, mi consulta. Unos 2-3 días, Senasac en Bolivia trata de identificar a este intruso que es el escarabajo, pero tenemos una duda donde que si es posible este pequeño escarabajo, sí puede quizás trasladarse en la miel que traen de otros lugares o en su caso en los materiales apícolas como la cera, tal vez las tortas proteíticas, o quizás es más efectivo su traslado en material vivo, como se dice en núcleos. Sí, es más fácil que lo trasladen en núcleos. Pero ten en cuenta una cosa. El escarabajo vuela y vuela muy bien. Tiene un poder de poder volar muy bien y mucha distancia. Por eso es que ha tardado tanto en llegar de un lugar al otro. Chicos, por favor, ciérrenme los micrófonos. El escarabajo vendría a ser como si fuese el zángano. Va volando hasta que encuentra comida y ahí se queda. Se reproduce, entonces pasa directamente a... pasa directamente a irse de ese lugar. ¿Por qué? Porque no tiene comida. Como toda la comida ya la infectó, dejándola ácida, el escarabajo no se queda cuando tiene toda la miel ácida. Y el escarabajo que nace se va a otra colmena. No vuelve nunca a la misma. Huerto, la semilla tiene cámara pendiente. Cuarto, la semilla TV. Por favor, abre el micrófono. Hola Daniel, disculpa, te estaba escuchando y yo te quería comentar que soy argentino y ahora estoy viviendo acá en Estados Unidos, en el estado de Michigan. Y hace un año que estoy acá y yo cuando pasé el primer invierno, o sea, la primera temporada, parte de la temporada y parte del primer invierno, estaba desconociendo esa área del escarabajo y tenía un poco de miedo sobre el tema también, porque desconocía del mismo, digamos. O sea, solamente lo que había escuchado allá en Argentina y lo que la teoría decía y nada de práctica. Y me dediqué a poner en práctica las trampas y a estudiar el escarabajo. Y lo que me di cuenta es que comenzaba en los primeros comienzos de la primavera, a partir de los 15 grados, y se desarrolla entre toda la temporada, y a partir de los 15 grados es cuando se le empieza a ver cayendo en las trampas, esas que vos mostrabas ahí, las trampas técnicas, esas, empiezan a caer los primeros y si se van reproduciendo muy rápido si no se trata la colmena, y si no es una colmena muy fuerte, si no se la trata con varroa, porque varroa más escarabajo hace desastre una colmena, así sea fuerte, y más una colmena débil. Y cuando cuando se le trata, se mantiene a raya el escarabajo con la trampa esa del escarabajo. Eso era lo que Vos sabés quería que compartir con la gente.
Es cierto. Y otra No nos cosita, olvidemos. por ejemplo, otra Sí, cosita, perdón. antes que se me olvida, es que, por ejemplo, acá en el estado tenemos 8 meses de invierno con nieve. Una vez que baja la temperatura menos de los 15 grados, el escarabajo automáticamente desaparece. Y por la nieve y qué sé yo, qué sé cuánto se despobla. Yo estaba preocupado por la fermentación del polen, del pan de abeja, de la reserva de miel, si me iban a pasar la colmena todo el invierno, digamos, ¿viste? Por el tema del escarabajo. Y una vez que mermaba la temperatura, bajaba, el escarabajo desaparece y mi reserva de pan de abeja y miel quedan intactas. Una vez que obviamente tengo curado, repito, curado barroa y con las trampas fijas de escarabajo, ahí pasan muy bien las colmenas, pero si no, corre mucho riesgo. Ahí tenemos otro punto que es el común de todas las enfermedades que tiene la abeja. Todas las enfermedades de las abejas vienen a aparecer por el debilitamiento que le hace la varroa a la abeja. La deja sin fuerza y sin posibilidad de defenderse naturalmente. De la misma manera que lo hace con el escarabajo. Una abeja que está tratando de sobrevivir a la varroa es una abeja que no tiene buena nutrición, no tiene energía. Esto nos lleva a nosotros directamente a darnos cuenta de que es fundamental que las colmenas nuestras estén curadas, bien alimentadas, sobre todas las cosas bien nutridas, que tenemos que aprender a saber y no sobrealimentar ni tampoco sobreexcedernos con las tortas proteicas, sino aprender a leer lo que es la colmena. Saber en qué condiciones llegó al invierno esta colmena para saber contabilizar cuánto pan de abeja tenemos dentro de nuestras colmenas, cuántos meses en realidad vamos a necesitar para que esa colmena sea alimentada con ese pan de abeja, si es necesario o no hacer tortas proteicas. El apicultor que tiene mucha actores que tienen poca cantidad de colmenas y no tuvieron una buena temporada, tienen que estar sacando dinero del bolsillo o de la mesa de su familia para poder mantener esas colmenas. Ese apicultor es el que en realidad necesita saber en qué condiciones tiene sus colmenas y cómo alimentarlas correctamente. No, Oscar. Por más que sea abeja africanizada y esté curada, la abeja no se puede autoproteger del escarabajo. De la misma manera que tampoco, a pesar la varroa. Cuando tiene mucha varroa, antes de morir la abeja, se va. Por eso tiene tanta cantidad de encambre. Avisarles que hay mucha tormenta, por eso por ahí se va el agua. Chicos, gracias a Dios, acá en Maipú hacía más de 35, 40 días que no llovía. Hace unos minutos empezó a llover. ¿Esto qué significa? Que capaz que la tormenta nos corta la transmisión. Por eso estoy apurado en contestar todas sus preguntas.
Pregunten. Levanten la mano, se los habilita. Si no se animan a preguntar, escriban, chicos, respondemos todas las preguntas, sean escritas o sean personales. Es un tema muy interesante, me encanta. Lucio. Ya, gracias, profe. Muy excelente, agradecido con esta participación. Yo le escucho acá en Bolivia. Bueno, soy de los 4 macroregiones de Chuquisaca Centro, pero me encuentro en la ciudad de Sucre. Muy excelente tu enseñanza, profe. Gracias por compartirnos las experiencias, la sabiduría y conocimiento, apicultura. Yo creo que es de un buen honor para todos, y eso es un maestro que deja buenos discipulados a los demás para la futura generación. Así es que entonces le felicito, le agradezco mucho por su compartimiento y la amplia información sobre la pequeña o el pequeño escarabajo de la colmena, especialmente ya en Bolivia. Bueno, en Cochabamba ya se detectó, en Chuquisaca también, hasta el viernes. Yo creo que se define si es o no es. Entonces, como lo decía exacto, creo que en material vivo fácil se puede transitar este bicho o este escarabajo, pero sin embargo hay algunos pocos entendidos que ya piensan hasta que en la miel, en la cera, en las tortas proteicas, que se puede transmitir. No, creo que eso no es así, si no estoy equivocado. Más bien donde que tal vez posiblemente de un apiario a otro apiario, cuando se corre el que manipula las abejas, quizás tal vez en la ropa, puede ser, ¿no? A ver, esa duda si me saca, estimado profe. Mira, puede ir en la madera, como se traslada. Te doy el ejemplo de la chaqueta amarilla. La avispa chaqueta amarilla llegó a Chile con barco, en un barco. Llegó una reina y Chile hoy por hoy está minado y está entrando a la chaqueta amarilla a la Argentina. El avispón asiático, el de 5 centímetros, no se sabe cómo llegó a Estados Unidos, pero se dice que llegó en un container, sin querer. De la misma manera puede llegar también el pequeño escarabajo. No nos pongamos histéricos. Tengamos precaución, prestemos mucha atención y tengamos todos los recursos para poder contrarrestar al pequeño escarabajo, como por ejemplo, aprendamos, yo voy a bajar también, para los que no llegaron a tiempo, estas charlas van a estar en la página de YouTube. Sandra ahí le va a exponer cuál es la página de YouTube, pero igual se les va a bajar en todos los grupos cuál es la página donde van a estar estas charlas, y a su vez se van a bajar todos los videos, cómo se hacen las trampas. No le tengamos pánico al pequeño escarabajo, pero tengamos mucho cuidado. Nosotros, los apicultores, no solo vivimos de la miel, el polen, el propóleo y los productos de la colmena, sino que también cuidamos a las abejas. Si nosotros no cuidamos a las abejas no nos van a dar para vivir a nosotros. Tengamos todas las precauciones, tengamos todo listo, mantengamos nuestras colmenas higiénicas, no limpias, higiénicas con medicaciones, correctas medicaciones contra la varroa, correcta nutrición, correcta alimentación. Mantengamos la higiene de nuestros apiarios. Los apiarios no pueden tener pasto. Los apiarios tienen que ser carpidos o dado vuelta a todo el apiario, unos 10 centímetros de tierra y mezclado con cal. De esa manera no vamos a tener pasto nunca y la tierra siempre va a estar seca y vamos a controlar el pequeño escarabajo. Tapemos las grietas de los pisos de las colmenas. Ustedes vieron que el piso de la colmena son maderas puestas uno al lado del otro, casi siempre encastradas, pero entre una madera y otra queda medio centímetro más o menos. Bueno, ese espacio lo tenemos que tapar. ¿Cómo lo tapamos?
con aserrín, con el resto de la madera finita esa, cuando la cortamos, el resto de madera con cola, se tapa todo eso, una vez que se seca queda como una madera de duro. Tapemos los orificios, encastre de las maderas, las uniones, que el escarabajo no se pueda esconder. En caso de detectarlo, lo primero que tenemos que hacer es sacarlo de la colmena. Limpiar la colmena. Si tenemos el pequeño gusanito, nos vamos a dar cuenta cuando abrimos la colmena porque el olor es horrible. Es un olor medio ácido, es un olor fétido, porque se agrió toda la miel. Cuando nosotros sentimos ese olor, tenemos que sacar esa miel y alimentar esa colmena. ¿Cómo que no sabe dónde dejar el No, pero no. Daniel, otra preguntita. Sí, Gonzalo. Quería preguntarte si el escarabajo ocasiona daño a la colmena o la utiliza para poder desarrollarse. Eso quería saber, porque lo que veo acá, que la larva es la que produce, o el escarabajo también se alimenta de la... El escarabajo come miel, come polen, pero no daña la miel y el polen. La que daña la colmena es el gusanito. ¿Por qué? Porque consume y las mismas heces de ese gusano van quedando dentro de la miel. En cambio, el escarabajo, como está corriendo para salvarse de la abeja, las heces las deja en cualquier lado menos dentro de la miel. El escarabajo no nos hace nada a la colmena. Es el hijo del escarabajo que nos arruina la colmena a nosotros. Bien, eso quería saber, porque bueno, lo escuchaba el otro muchacho que decía que estaba en Estados Unidos y cuando cae nieve, como que ese gusano queda latente en la tierra, porque de alguna forma después de que pasa la nieve, vuelve a aparecer el escarabajo. O sea que lo que nosotros tenemos que evitar, aparte también de lo que es el escarabajo en sí, es el gusano, con la cal, digamos, preparar los suelos o suelos duros para eso, para evitarlo, para que no se siga reproduciendo, digamos. Exacto, y para que no nos agarre el resto de las colmenas. Es una forma de frenarlo. Uh-huh. Sí, porque lo que yo veo, o sea, esto nos vamos a tener que acostumbrar a tenerlo constantemente, porque a la vez nosotros también tenemos enjambre, o sea, en forma natural, que nosotros no la tenemos al alcance de la mano para controlarla, digamos. Lo mismo pasa con la barroa, digamos, una colmena que está en un árbol, no tenemos cómo controlarla, la barroa. Sería algo así, acostumbrarnos a trabajar. Manejo. Mira, sí, vamos a tener que mejorar el manejo de las colmenas, pero el escarabajo llegó, como quien diría, para quedarse. Bien. Va a ser muy difícil. Digamos, vamos a tener que aprender a vivir con el escarabajo, pero tenemos que tener listas las trampas para que no nos debilite, no nos arruine a nosotros. Es muy común, algo que me había olvidado, es muy común que los que hacen su propio material con madera, material inerte, hagan los cuadros un poquito más largos. Y el cuadro, entre un cajón y el otro, tiene que tener una separación mínimamente de 1 centímetro y no menos. Porque la he visto que tiene separaciones entre un cuadro, un cajón puesto arriba del otro, entre cuadro y cuadro no hay más de medio centímetro. Y ese medio centímetro lo usa el escarabajo para esconderse de la abeja. Entonces es necesario que utilicemos las medidas estándar. Si es el cuadro de media de 15 centímetros, si es el de 3/4 de 17, y así, pero usar las medidas que se usan en todo el mundo. No tratemos de innovar, porque todos decimos, no, si le ponemos medio centímetro más al cuadro nos va a dar un poquito más de miel.
pero le damos la posibilidad al escarabajo de que la abeja no se pueda proteger del escarabajo, que se esconda ahí adentro. Dani, ¿se puede usar ceniza en vez de cal? Mira, para endurecer la tierra, usar ceniza, porque la ceniza se convierte en abono. Y cuando llueve la ceniza, se forma un abono y es muy blandita, se reproduce más rápido. En este caso la ceniza no es recomendable. Dani, yo puse mi número de teléfono para que me manden mensaje para agregarlo a los grupos. Por favor. Chicos, les cuento, Sandra les puso ahí el número de teléfono para que Sandra los pueda agregar a los que no están en los grupos nuestros. Tenemos 20 y pico grupos de WhatsApp completos. Tenemos grupos de Telegram con más de 400 miembros cada grupo, que también pueden ser incluidos ahí. Y tenemos Face con más de 5.000 miembros, que también pueden ser agregados. No tenemos problema, pero manden el mensaje al número de teléfono de Sandra, que está con característica internacional, si no me equivoco. Sí, sí, con todo lo puse. Lo puso con todo para que de todos los países se puedan comunicar. Y todos los que quieran agregarse a los grupos van a ser agregados. Todos los grupos los administramos nosotros. Lo único que pedimos en los grupos, en todos, tanto en Face como en Telegram como en WhatsApp, es respeto. Todo aquel que quiera aprender o compartir es bien recibido. Y estamos atentos a todos los grupos y respondemos preguntas todos los días del mes. Además de dar clases gratuitas y pagas. Pero eso ya se van a enterar, no hay problema. Chicos, ¿quieren alguna otra pregunta? Pues ya estamos casi en horario. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces, Luisito? Aquí estoy acostado con COVID. Mirá en qué época te venía a agarrar COVID. Pero, a última hora. ¿Cómo anduvo el Ulmo? Pésimo, asquerosamente malo. ¿Qué te pasó? ¿Mucha agua o poca? No, mucho calor, el Ulmo no dio nada. Este ¿Te verano faltó fue agua? muy caluroso. ¿Faltó humedad? Sí, harta. La niña te mató. Sí. A nosotros también. Así como decimos acá, bueno, este año será mejor, pues. Dalo por hecho. Espero Vos no que te sea olvides así. que los apicultores nacimos para sufrir y soñar. Sí. Soñar que el próximo año va a ser mejor que este. Exactamente. Sí. Oye, Daniel, te quería hacer una consulta. Yo Sí, esta temporada o este año estoy alimentando con miel, pura miel, ¿ya? Y ahora para la entrada de primavera quiero seguir alimentando con miel. Ahora, ¿qué diferencia puedo tener yo entre alimentar con miel, que para mí la miel es lo mejor que eso es lo que come la abeja, comparado con el 1 a 1, el jarabe? Si lo haces bien, no vas a tener ni diferencia. Pero tenés que diluir en promedio de 2 en 1 la miel para poder incentivar. ¿Ya? Porque la miel tiene todo el proceso que la abeja hace. Es decir, que vos le das miel y la consume. Nosotros necesitamos que la abeja libre para formar la miel y para que le haga creer reina de que hay entrada de néctar, porque si no la reina se queda estable y nosotros necesitamos mayor cantidad de postura. Entonces necesitamos diluirla, entibiar el agua y diluir la miel con agua. En 1 kilo de miel, agregale medio litro de agua. Te quedan 2 por 1. Ya, ok. ¿Y si a eso le agrego polen?
Pero es un sueño. La miel y el polen es el alimento natural de la abeja. La abeja sobrevivió durante miles de años sin la mano del hombre. El hombre fue la que arruinó la vida de la abeja. Por eso necesitamos asegurarnos de que la abeja siga viviendo. Porque a su vez, si la abeja se muere, nos extinguimos todos. Te puedo asegurar que vamos a morir todos si la abeja muere. Y ojalá los gobiernos se dieran cuenta. Sí. Como modo de información, te quiero hacer un comentario con respecto a la chaqueta amarilla. Yo hace un mes atrás anduve en Puerto Natales, que queda más o menos como a 300 kilómetros hacia el norte de Punta Arenas. Es una zona muy, muy helada. ¿Y cómo ¿sabes qué? Me estaba? encontré con una sorpresa. Vi una chaqueta amarilla allá. ¿Con esa temperatura una chaqueta amarilla? Quedé sorprendido. Pero eso, ¿estás seguro que era una chaqueta amarilla, no era un cuervo? No, Porque con no, esa no. temperatura come nada más que carne. Era chaqueta amarilla. Y no se me ocurrió sacarle foto. No, no importa. Si vos la conocés, la chaqueta amarilla. Sí. Es como si yo te dijera, mirá, acá en la esquina de mi casa vi una vaca. Si yo las vacas las veo todos los días. La chaqueta amarilla Exacto. ustedes la ven continuamente. Vos no Nosotros te la podés vemos a cada equivocar en rato. esto. Pero Eso es no, como vos. me voy a poner en campaña. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque está rompiendo todos los esquemas. No se tendría, con la temperatura que hay, directamente no la tendríamos que ni ver. ¿En serio? Yo quedo sorprendido. Porque hay tan poquita ahora en invierno. Yo no puedo creer. Si vos no me lo hubieses contado, no le creo a nadie. Yo quedé muy sorprendido. Ahora, lo otro que también me sorprendió esta temporada, que hubo muy poca chaqueta amarilla acá en Puerto Montt. Por lo menos en mi apiario no tuve chaqueta amarilla prácticamente. El año pasado me hicieron bolsa. Pero no te olvides que la temperatura fue diferente. Sí, también es cierto. Por eso me sorprendió que me dijera. La chaqueta amarilla es muy, en los climas muy fríos, sobrevive nada más que la reina, vos lo sabés bien, mejor que nadie. Sí. Y cuando hay exceso de calor, la chaqueta amarilla también se va, emigra. Porque no te olvides que los nidos de la chaqueta amarilla están casi siempre bajo tierra. Correcto. Y al estar seco, la tierra está muy dura. La humedad de la tierra está muy baja. La chaqueta amarilla no llega hasta la humedad. Hay una que pregunta qué es chaqueta amarilla. No. Ah, perdón. Estamos hablando de la chaqueta amarilla y no hemos dicho lo que es. La chaqueta amarilla es una avispa que se alimenta de miel, pero te mata a la abeja. Es una avispa que tiene la cualidad de tener en su cuerpo gran parte de manchas amarillas o líneas amarillas. Tiene dos tipos de alimentación. En una época se alimenta de carnes de ave, carne de vacuna, y en otra época se alimenta cuando ya tiene el nido con mucha cría, y según la temperatura y la cantidad de néctar que ingresa a las colmenas, se alimenta con cosas dulces, con frutas y en especial con miel. Y para conseguirla, te mata la colmena. Te agarra... déjala ahí. Te agarra una abeja y te la destruye. En general, esta foto que muestra Sandra es chiquita la abeja. La abeja es una abeja que parece más grande que la chaqueta amarilla. En general, tiene el tamaño más grande que la abeja en general. Pero más o menos para que sepan. Hay mucha en Chile y está entrando a la Argentina. El resto de los países de Latinoamérica no tienen chaqueta amarilla. Va a llegar a todos lados. Acá en la Argentina ya la hemos encontrado en Mendoza, en La Pampa, en parte de Río Negro también se ha visto.
pero vamos haciendo un seguimiento y enseñándoles cómo atacar a cada una de las plagas que hay a medida que las vayan necesitando. Pero como en todo con el tema de un pan feo, con el tema del pequeño escarabajo. Y eran tantas las preguntas que teníamos que decidimos hacer esta charla. Espero que les haya gustado. Espero que estén conformes. Nosotros vamos a seguir dando clases gratuitas. La semana que viene vamos a hablar de sistemas de alta producción para que ingresen mejor a la temporada, para poder duplicar hasta triplicar la producción que tenían. Les vamos a enseñar a hacer correctamente los cambios de reina, cómo cambiar las reinas todos los años y cómo usar las reinas durante 2 años, 1 año en producción y 2 con cría, cómo cantidad de colmenas. Le vamos a enseñar todos los sistemas que hemos aprendido y que hemos modificado, pero esto lo vamos a seguir haciendo semana tras semana. Una vez que arranquemos la ¿Qué pasó, Gui? Dani, una interpelación. Hubo un tema, una partecita de un tema muy importante que tocaste hoy. Y sé que muchos de los apicultores que estamos en la clase, incluyéndome, tenemos ciertas dudas de en qué momento se debe alimentar una colmena con néctar 1 a 1, con néctar 2 a 1, y cuándo se le debe de colocar torta proteica, cuándo no y para qué se hace. Me parece que sería una clase bastante nutrida que nos podrías regalar tú. Sí, dale. Vamos, la próxima clase vamos a hablar bien del tema de alimentación, nutrición, incentivación. Le vamos a enseñar a hacer los caramelos para abaratar los costos de las alimentaciones y para lograr tener al momento de la minada colmenas muy fuertes. Gracias, Dani. De nada, amiga. Poder duplicar colmenas antes de la minada para que las colmenas lleguen fuertes. Hay muchísimo que les va a poder enseñar. Estén atentos y van a recibir respuesta de todo. Chicos, que Dios los bendiga. Gracias por estar y espero que estén conformes con nosotros. Chao, Daniel, muchas gracias. Buenas noches, hermano Daniel. Sandra. Daniel.